Entonces, todo eso es lo que heredamos y estamos llevando a cabo otra estrategia, por cierto, muy cuestionada por estos que aplaudían la represión o se callaban con la violencia que imperaba. Es más, llegaban a acuerdos los medios de información con el gobierno para no difundir noticias. Lamentable, un hecho bastante tendencioso en las últimas horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del ex líder de autodefensas, Hipólito Mora, y afirmó que es producto de la violencia que se permitió desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, los medios conservadores, ultraamarillistas hipócritas, aprovechan el momento para echarle la culpa al gobierno de la Cuarta Transformación, sacando raja política de los hechos. No se miden, no se tentan el corazón. Tras los acontecimientos, el propio Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en Michoacán y también envía sus condolencias a las familias. Escuche parte del mensaje que da desde Palacio Nacional. Es muy lamentable lo que sucedió. No deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo pues tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón, del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes, aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros. No hay que olvidar que de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón declara la guerra precisamente en Michoacán, en la Tierra Caliente, ahí cerca de Buenavista, en Apache. Entonces, todo eso es lo que heredamos. Y estamos llevando a cabo otra estrategia, por cierto, muy cuestionada por estos que aplaudían la represión o se callaban con la violencia que imperaba. Es más, llegaban a acuerdos los medios de información con el gobierno para no difundir noticias que tenían que ver con la violencia, muy distinto de lo que pasa ahora. Hoy es 8 columnas este lamentable hecho en el Reforma y seguramente en todos los medios, con honrosas excepciones. Pero antes se callaban por completo. Entonces estamos aplicando una estrategia distinta, atendiendo la había
el antecedente de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora. Ya habían ocurrido atentados, había pedido la protección del gobierno. Tengo la información que el gobierno del estado le daba protección. Sin embargo, pues no fue posible evitar que lo asesinaran. El gobernador ha declarado de que habló con él para que saliera de ahí, de La Ruana, que se fuera a Morelia. Tenía una camioneta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita pues más protección, o sea, que es lo que se está haciendo, ¿no? Ya el propio presidente de la República reconoció que no ha sido nada fácil atender la inseguridad, principalmente en Michoacán, que dejaron los gobiernos neoliberales, a lo cual precisó que seguirá en la lucha con su estrategia que le ha funcionado atendiendo y apartando a los jóvenes de los grupos delincuenciales, estrategia de la cual se burlan y también, obviamente, no les parece a los de la ultraderecha, las cuales siguen pidiendo el ojo por ojo, el mátalos en caliente, así lo precisó el propio López Obrador. Hoy, el pasquín de El Diario Reforma aprovecha el asesinato del ex líder de los autodefensas en Michoacán, saca raja política para hacer lo suyo y a 8 columnas publica la nota. Obviamente es un golpeteo para el gobierno federal con tremenda portada. Pareciera la revista Alarma. Por ello, el presidente de la República contestó que pese a todo, su gobierno no ha llegado al extremo para hacer acuerdos con los medios de información para no difundir noticias como la que sucedió el día de ayer en este pacto del silencio, donde los medios corporativos callaron gracias a este pacto que hicieron en tiempos de Felipe Calderón. Pero eso sí, hoy se olvidan y se aprovechan de esta pérdida humana. Por ello, el propio Andrés Manuel desmintió sobre la información que refiere que las balas con las que asesinaron a Hipólito Mora eran del ejército mexicano. Mismos autodefensas tenían protección y nunca se les dejó solo, aclaró el propio Andrés Manuel. Sin embargo, el ex autodefensa, por decisión propia, decidió abandonar la capital de Morelia y ante las amenazas que ya había recibido anteriormente, decidió ir a su lugar de origen, donde fue atacado junto con 3 guardias civiles del estado de Michoacán, aclaró el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero eso sí, los medios de comunicación aprovechan el momento para hacer lo propio. Lamentable sobre esta situación, sin embargo, no van a bajar la guardia y seguirá el gobierno atendiendo esas problemáticas que heredó desde el gobierno de Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto tampoco pudo hacer mucho sobre este tema. Suscríbete y dale like.